Muy bien, jóvenes. Muy buenos días con todos. Por favor, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Por favor. Muy bien, muy buenos días con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy, martes 10 de diciembre del 2024. Recapitulando un poco lo que vimos en la clase anterior, el día de ayer, vimos lo que eran longitudes de desarrollo para varillas o para elementos sometidos a cargas de tensión o flexión. ¿Sí? También recuerden que tenemos elementos que se encuentran sometidos a compresión. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos haciendo un ejercicio básico porque esto es con solamente un ejercicio y listo. Miren, la teoría fue explicada, lo único que falta es una breve explicación. Si yo tengo un elemento, ok, observen. Si yo tengo este elemento que se encuentra aquí, ¿verdad? Este elemento es una viga. Haciendo referencia con lo que es un diagrama de momentos, nosotros podemos decir que mi diagrama de momentos se encuentra aquí. Al considerar una viga
doblemente empotrada, ¿sí? Este sería mi diagrama de momentos, ¿sí? O déjenme ver si lo puedo hacer mejor, más pronunciado. No. Digamos que ese es mi diagrama, ¿verdad? Donde nosotros tenemos momentos negativos y tenemos momentos positivos. Sí, señores, esa es mi condición. Yo le puedo decir a ustedes que yo tengo una sección o una viga. Le puedo decir a ustedes que yo tengo una sección de viga de, no sé, ¿no? ¿Cuánto podemos tener? Digamos que tenemos una viga de 40 por 60. Sí, tenemos esa condición de viga. Al tener una viga que es doblemente potrada, yo necesito, ¿qué cosa? Yo necesito colocar lo que son mis aceros de refuerzo. ¿Sí? Yo necesito colocar lo que son mis aceros de refuerzo. Sí, señores, pero observen, observan, tenemos que completar mis momentos o tenemos que absorber mis momentos con aceros de refuerzo. Entonces, observen, ¿se están observando? Que Sí, estamos absorbiendo cada uno de los momentos a través de mis varillas, a través del acero de refuerzo colocado. Ahora, la teoría me dice, muchas veces la teoría me dice que esto es una luz libre o LN. Esto es una luz libre LN, que para nuestro ejercicio, ¿qué distancia le vamos a colocar? Podemos colocar una distancia de... Entonces, podemos decir que esta carga tiene, una luz natural tiene 8 metros, ¿sí? La teoría me dice que yo debo colocar por lo menos la longitud de mi acero de refuerzo para momentos negativos. Observen, cuando tengo condiciones de apoyo o ya cercanas a los apoyos, 0,25 DLN. 0,25 DLN. ¿Sí, señores? Esa condición. Entonces, mi longitud de desarrollo, mi longitud de desarrollo, también la podemos calcular. La normativa me recomienda esto, 0,25 de la luz libre de cada cara de la columna para colocar, ¿sí? Hasta allí.
La otra condición que nosotros tenemos o que podemos colocar es saber hasta dónde es el punto de inflexión. El punto de inflexión es cuando mi momento es cero, ¿sí? Cuando yo paso de mi momento negativo, ¿sí? Al positivo. Cuando paso del negativo al positivo. O del positivo al negativo. Este es mi punto de inflexión, ¿sí? Cuando paso esa transición. ¿Sí, señores? Cuando paso esa transición. Entonces, también podemos colocar que es, desde este punto de inflexión, yo ya sé cuál es esta distancia y ya sé o cuál es la distancia a la cual necesito reforzar, ¿sí? Esa sería la distancia a la cual necesito reforzar. Pero, como estamos en temas de longitud de desarrollo, vamos a hacer la condición de longitud de desarrollo. Vamos a ver, tengamos una resistencia de FY de 4200 kilogramos centímetros cuadrados, un F'C de 280 kilogramos centímetros cuadrados, un lambda, considerando un hormigón de peso normal que es igual a 1, sí, y vamos a ver la ecuación. La ecuación que deberíamos utilizar sería esta de acá. Esa sería la ecuación que debemos utilizar. Esta es la ecuación que debemos utilizar. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación que yo tengo aquí, que es la que utilizo para unidades de kilogramos centímetro cuadrado, necesito colocar o necesito encontrar la longitud de esa red. Necesito tener los valores para si t, entonces, entre los factores que nosotros tenemos, si t, si e, si s,
chi g, el diámetro de la varilla que no lo conocemos, ¿sí? KTR y CB. Muy bien, empecemos. Vamos a revisar un poco lo que dice la teoría. ¿Qué era cada una de estas condiciones? ¿Sí? ¿Qué era cada uno de estos valores que nosotros tenemos que completar? Entonces, recordemos que si t era nada más que, ¿qué era el si t? Observen, como vamos a colocar la longitud o vamos a encontrar la longitud de desarrollo de la varilla superior, para poder hacer nuestro análisis de la longitud de desarrollo necesitamos saber el diámetro o conocer el diámetro de dicha varilla. ¿Sí? Como esto es un ejemplo, podemos asumir dicho valor. ¿Qué diámetro quieren asumir? ¿Qué diámetro quieren asumir? 22 milímetros. ¿Cuánto? 22 milímetros. Ok. Diámetro de la varilla, 22 milímetros. Perfecto. Entonces, si nosotros nos vamos a la teoría, me dice que chi t es el factor de posición del refuerzo. ¿Sí? Siendo el factor de posición del refuerzo, que me dice que es el refuerzo horizontal situado de tal manera que más de 300 milímetros de concreto fresco es colocado en el miembro de bajo longitud de desarrollo o de empalme. Entonces, en estos casos tenemos 1.3. Entonces, observen, si nosotros tenemos este elemento y tenemos una viga que es de 60 centímetros o 600 milímetros, ¿sí? Y al estar colocada aquí, nosotros tenemos más de 300 milímetros de hormigón colocado, ¿verdad? Tenemos más de 300 milímetros de hormigón colocado. Y al tener más de ese valor, entonces nosotros recaemos en ¿qué? Recaemos en que chi t vale 1.3. ¿Sí, señores? Chi t vale 1.3. Ahora, vámonos con chi e. Si nosotros vamos asimismo a la teoría, chi e me dice que vale factor de recubrimiento. ¿Sí? Me dices que varillas recubiertas con epóxico o alambre con recubrimiento menor que 3 veces el diámetro de varilla, la separación libre o la separación libre 6 veces que el diámetro de varilla, 1.5. Nosotros no estamos en esta categoría porque no tenemos epóxico, tampoco son alambres. ¿Sí, señores? Entonces, dice todas las varillas o alambres con recubrimiento epóxico, tampoco estamos aquí porque tampoco tenemos ningún recubrimiento epóxico. ¿Sí? Y tenemos un refuerzo no recubierto y bañado en sí, estaríamos dentro de esta categoría, ¿sí? Porque no está cubierto con ningún tipo de epóxico ni nada de esas condiciones. Señores, ¿está recubierto con qué? Con hormigón. Entonces, ese chie para nosotros vale 1. Luego, vamos al chi s. El chi s, ¿qué me dice? Factor del tamaño de refuerzo. Dice que varillas número 18 y menores o alambre corrugado tenemos 0,8. ¿Sí? Pero cuando tenemos varilla número 22 y mayores, tenemos que vale 1. ¿Cuál vale cuánto? ¿Cuál es el valor para nosotros?
Sería uno, porque tenemos la varilla de 22. Sería uno, señores. Muy bien. Sería uno, señores. Muy bien. Por lo menos alguien está en clase. Sería uno. Ahora, si G, si nosotros regresamos acá, ¿qué valor sería para si G? También es Sería uno. uno. ¿Por qué? Porque tenemos un acero de grado 420. ¿Sí? Ese sería uno. Sería uno. El diámetro de la varilla ya lo tenemos. Y KTR, pues, sería, vamos a ver qué dice la teoría. La teoría me dice que KTR lo podemos considerar cero como una simplificación de diseño, ¿sí? Más aún si hay tres fuerzas transversales presentes, que significa el confinamiento. Entonces, KTR, vámonos a cero, ¿ok? Y CB, ¿qué me dice? CB es la separación o dimensión del recubrimiento. En este caso, generalmente nosotros el recubrimiento es 4 centímetros. ¿Sí, señores? 4 centímetros. Con estas condiciones, nosotros ya podríamos empezar a calcular nuestra longitud de desarrollo. ¿Sí? Para calcular nuestra longitud de desarrollo, reemplazamos valores. Y el resultado es este. Trescientos setenta y tres punto once. 300, 73.11. seguro. Me sale a mí 11.28. A mí me salió 112.8. Y a mí también me salió 112.8. 112.8. Muy bien. Observen. 115. ¿Sí, señores? ¿Quién es Yanela Veratello? Torres Quiñones, cámara. Benítez. Torres Quiñones y Benítez, cámara. Entonces, esa longitud. Muy bien. Esa sería la longitud que tendríamos que colocar como longitud de desarrollo mínima, que es 115. Sí. O, o 2 metros, que también
indica el detalle de reforzamiento. Sí, señores, la mínima que ustedes deberían colocar es esta, 115, ¿sí? Y la máxima que podrían colocar, que recomienda en función de armado o de detallamiento, es 2 metros. ¿Sí, señores? ¿Alguna duda, consulta? Aquí existen tres cosas, señores. Uno, la longitud de desarrollo que calculemos. Dos, la longitud en función de los detalles de refuerzo, ¿sí? O tres, las recomendaciones que son en el cuarto, la longitud libre para cuatro, ¿sí? Que es lo mismo que el 0,25 LM. ¿Sí, señores? Entonces, en función de estas condiciones, tendríamos que bosquejar o ir armando. Pero siempre tienen que tener en cuenta que si la longitud de desarrollo es mucho menor que el punto de inflexión, ustedes necesitan una longitud mayor. ¿Sí, señores? Necesitan una longitud mayor. Muy bien. Bueno, terminen de copiar. Mira, entonces al detallar ese acero de la viga, solamente en la parte superior iría ese acero a dos, digamos así, desde los apoyos 2 metros hacia el centro. Solamente allí, si quieren calcular cuál es el que necesitarían aquí abajo, primeramente tendrían que buscar ¿sí? las longitudes de los puntos de inflexión y luego calcular la longitud de desarrollo que necesitan. ¿Sí, señores? O calcular hasta dónde necesitan el refuerzo y luego calcular la longitud de desarrollo para que este desarrolle. ¿Sí? Porque no solamente basta con colocar el acero de refuerzo hasta los puntos que uno necesita, sino que tiene que entrarse un poco más con longitudes de desarrollo. ¿Sí? Muy bien. Ahora recuerden que también tenemos empalmes a compresión, pero estos se los dejo para que ustedes lo lean. ¿Sí? A ver, copien, una capture. De acuerdo a la Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos, llevar las ventanas abajo consume 20% o más de combustible debido a la resistencia del viento, mientras que el aire acondicionado solamente consume 10% más. ¿Siempre? No, esto a partir de los 64.4 kilómetros por hora, y cuanto más rápido vayas, mayor será el consumo por las ventanas abajo. En resumen, si vas a más de 64 kilómetros por hora, es más económico utilizar el aire acondicionado. Y si vas a menos de 64 kilómetros por hora, es más económico bajar las ventanas. Lo he hecho mal toda mi vida. Te va a seguir. Creo que debas usar a Jake como ejemplo. ¿Qué dices? Que es un pésimo trabajo educando a mí. Jake es genial. Pero él te acaba de enviar una foto de Tokio diciendo, y lo cito,
Ok, listo, señores. Vamos a pasar a la siguiente unidad. Denme unos minutos, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar ahora con lo que es la unidad 5, que se trata del análisis y diseño de columnas. Sí, señoras, análisis y diseño de columnas. Entonces, aquí vamos a ver lo que es la introducción al estudio de columnas, ¿sí? Los tipos de columnas, la capacidad por carga axial de columnas, la resistencia por carga axial y flexión como método general, diagrama de interacción, análisis y diseño de columnas a flexocompresión, resistencia al cortante y requisitos del confinamiento. Sí, señores. Como introducción, tenemos que presentamos pues columnas de concreto reforzado, que estas con especial énfasis en las columnas cortas, robustas, sometidas a momentos flexionantes pequeños, suele decirse que tales columnas están cargadas axialmente. ¿Ok? Las columnas de concreto las podemos clasificar en tres categorías. Lo que son pedestales o bloques cortos a compresión, donde si la altura de un miembro vertical a compresión es menor que 3 veces su dimensión lateral más pequeña, puede considerarse como un pedestal, ¿sí? Entonces, el ACI establece que un pedestal puede diseñarse con concreto simple o sin refuerzo. ¿Sí, señores? Tenemos lo que son columnas cortas de concreto reforzado. Si una columna de concreto reforzado falla debido a la falla inicial del material,
entonces se clasifica como columna corta. Y la carga que puede soportar está regida por las dimensiones de su sección transversal y por la resistencia de los materiales de que está construida. ¿Sí? Ahora, las columnas largas o esbeltas de concreto reforzado, a medida que las columnas se hacen más esbeltas, las deformaciones por deflexión también aumentarán, ¿sí? Así como los momentos secundarios resultantes, si estos momentos son de tal magnitud que reducen significativamente la capacidad de carga axial de la columna, esta se denomina larga o esbelta, señores, ¿sí? Dentro de los tipos de columnas, las de concreto simple pueden soportar muy poca carga, ¿sí? Pero la capacidad de la misma aumenta si le colocamos o aumentamos el refuerzo longitudinal. Observen, podríamos tener una sección cuadrada sin ningún tipo de refuerzo y su capacidad nominal a carga axial o su capacidad para carga sería muy poca, pero agregando lo que son aceros de refuerzo longitudinales, esta capacidad aumentaría. Sí, señores, esta capacidad aumentaría. Ahora, también tenemos que ciertas columnas le agregamos varillas longitudinales y estribos. A las otras columnas también agregamos sunchos cuando son circulares. O también tenemos elementos de secciones compuestas. Sí, señores, tenemos elementos de secciones compuestas. Muy bien. Entonces, la carga axial, ¿sí? La capacidad por carga axial de columnas, tenemos que en la práctica no existen las columnas cargadas en forma axial perfecta, ¿sí? Pero un análisis de tales miembros nos proporciona un punto de partida excelente para explicar la teoría del diseño de columnas reales con cargas excéntricas. ¿Sí, señores? Entonces, en la falla, la última resistencia teórica o resistencia nominal de una columna corta cargada axialmente puede determinarse con bastante precisión mediante la expresión siguiente, donde tenemos que AG es el área total del concreto, ¿sí? Y AST es el área total de la sección transversal de refuerzo longitudinal, incluyendo varillas y perfiles de acero. Observen, la resistencia nominal a la compresión de mis elementos es nada más y nada menos que Pn, que es igual a 0,85 del F'C por el área gruesa menos el AST más FY por ST. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo cualquier sección, en este caso una sección cuadrada, observen, si yo tengo mis varillas de refuerzo longitudinales, si observan, perdón, yo tengo las varillas de refuerzo longitudinales, ¿sí? Significa que el área gruesa no es nada más que el área del concreto menos el área del acero de refuerzo. ¿Sí, señores? ¿Ya? Entonces, cuando tenemos que Pn máximo
o la resistencia nominal máxima a la compresión es igual a 0,80 de 0,85 de Fp más C por Ag menos St más Fy por Ast, cuando son secciones cuadradas que tienen estribos. Y cuando son secciones circulares que tienen espirales, tenemos que se limita a un 0,85 la resistencia nominal máxima. Recuerden que la resistencia nominal a la compresión es esta ecuación, pero las máximas se limitan para secciones cuadradas o rectangulares y secciones circulares. Ahora, la resistencia nominal a la tracción máxima es igual a Fy por Ast. ¿Sí, señores? Tomemos un receso de 5 a 10 minutos, sí, por favor. Muy bien, continuando. Ahora, para la resistencia por carga axial y flexión, tenemos que todas las columnas están supeditadas a cierta flexión, ¿sí? Y fuerzas axiales, por lo que es necesario diseñarlas para que resistan ambas solicitudes, ¿sí? Las columnas se van a flexionar bajo la acción de momentos y estos tenderán a producir compresión de un lado de las columnas y tensión en el otro, ¿ok? Según sean las magnitudes relativas de los momentos y cargas axiales, hay varias formas en que las secciones pueden fallar. Cuando tenemos una carga axial grande con momentos despreciables, para esta situación, la falla ocurre por aplastamiento del concreto, habiendo alcanzado todas las varillas de refuerzo en la columna, su esfuerzo de fluencia en compresión. ¿Sí? Miren, tenemos esta condición de la columna, que está carga axial grande, que causa fallas del concreto por aplastamiento de todas las varillas, alcanzando su fluencia en compresión. ¿Qué significa? Que si yo tengo un elemento de una columna, ¿sí? Este elemento tendería a fallar en sus varillas longitudinales. Sí, señores, cuando aquí nosotros tenemos un diagrama de flexo-compresión, perdón, un diagrama de esfuerzo de formación del concreto, ¿sí? Y el elemento tiene una resistencia especificada, luego de que falle todo esto, tiende a fallar, ¿sí? Ahora, cuando tenemos carga axial grande y momento pequeño, ¿sí? Cuando tenemos carga axial grande y momento pequeño, cuando una columna está sujeta a un momento flexionante pequeño, ¿sí? La columna entera estará en compresión. ¿Sí, señores? Cuando tenemos un momento flexionante pequeño, la columna va a estar netamente en compresión, pero la compresión será más grande en un lado que en el otro, ¿sí? Entonces, el esfuerzo de compresión máximo en la columna alcanza el 0,85 de la resistencia del concreto. Y la falla ocurrirá por aplastamiento del concreto con todas las varillas trabajando a compresión. ¿Sí, señores? Entonces, observemos. Tenemos un momento, ¿sí? Que esta carga nominal por esta excentricidad me produce un momento, donde aquí estamos traccionando y aquí estamos comprimiendo. ¿Sí, señores? Ahora, tenemos otro caso, cuando tenemos excentricidad mayor, por lo que empieza a desarrollarse tensión en un lado de la columna. Si la excentricidad aumenta un poco respecto al caso precedente, empezará a desarrollarse tensión de un lado de la columna y el acero en ese lado estará en tensión, pero con un valor menor al correspondiente al esfuerzo de fluencia. En el lado opuesto, el acero estará en compresión. Entonces, la falla ocurre por aplastamiento del concreto en el lado de la compresión, señores. Seguimos. De lo que es el diagrama de interacción. Este se lo obtiene encontrando las resistencias para diferentes condiciones de formaciones. En este análisis se obtienen las resistencias a flexocompresión del concreto, perdón, del elemento. Entonces, observen ustedes, la deformación básica o deformación máxima de compresión del concreto, ¿cuál es? Ya la vimos, ya la saben, ¿cuál es? 0,003. 003. 0.003. Muy bien. 0.003. Esa es la deformación máxima del concreto, ¿sí? 0.003.
Entonces, al tener esa deformación de 0,003, todo está limitado a esa deformación del concreto. Todos los elementos del concreto se limitan a 0,03, ¿sí? Acá, en cambio, va bajando la deformación del concreto, ¿sí? Acá va bajando a 0,02. Podemos tener otro caso, que el concreto tenga 0,003 y tenga una deformación de 0,001, ¿sí? Luego, aquí, fíjense ustedes que esto es muy importante. Nosotros tenemos una condición de balance, ¿sí? Tenemos una condición de balance. Esta condición de balance es cuando yo tengo mi zona netamente controlada a compresión, ¿sí? Controlada netamente a compresión, y cuando tengo mi zona netamente controlada a tensión. Esta condición de balance se me da cuando yo tengo que la deformación del concreto es a 3 por 1000 y la deformación de balance de mi acero es igual al esfuerzo del acero dividido por el modo de elasticidad del mismo. Ese me da ese valor, ¿sí? Ese me da ese valor que me controla la condición de balance. Ustedes ya lo saben, ¿no? Ustedes ya lo vieron. ¿Cuál es la condición de balance? ¿Mm? Bueno, y para zonas netamente de tracción tenemos que la deformación del acero es mayor o igual que al 5 por 1000, señores. ¿Sí? Es igual al 5 por 1000. Cuando se da esa condición, yo tengo que el acero, que es por la fluencia, y me da netamente la resistencia, la tensión. ¿Sí? Pero muy bien. Entre estos dos casos, ¿sí? Entre estos dos casos, yo tengo una zona de transición. Sí, yo tengo una zona de transición, señores. Esa zona de transición también es calculable, claro que sí. Ahora, fíjense ustedes que cuando yo tengo mi zona controlada por compresión, cuando tengo elementos de sección cuadrada o sección rectangular, mi valor de phi es 0,65. ¿Sí? Está limitado a una resistencia máxima de 0,75. Pero cuando la deformación está netamente controlada por tracción, es la deformación por fluencia más el 3 por 1000, ¿sí? Que serían alrededor de más de 5 por 1000, ¿sí? Sería más o menos este valor, mayor que este valor. Mayor o igual que ese valor para zonas controladas en tracción. Pero cuando tenemos zona de transición, tenemos que se da ese caso, ¿no? Se da ese caso de que tenemos que encontrar un valor. Sí, tenemos que encontrar un valor para poder saber cuál es qué nos corresponde. Porque no es lo mismo una zona que está netamente controlada en compresión y otra que está netamente controlada en tracción. ¿Sí, señores? Ok. Entonces, ese valor de phi en la zona de transición varía desde 0,65 hasta menor que 0,90. Este valor de aquí o esta zona de aquí es el valor de nuestro phi que tenemos que encontrar para mi zona de transición. ¿Sí, señores? Muy bien. Y aquí llegamos. La próxima clase ya empezamos con ejercicios. ¿Sí? La próxima clase empezamos con ejercicios. Presten atención a la lista, por favor. Señor Torres Márquez, ¿usted se me envió la tarea o el foro? ¿Cuándo fue que lo envió? Ayer le envié. No, lo envió en tiempo que era. No, no, no. Disculpe. ¿Y por qué no lo envió en tiempo que era? Porque es que cuando revisé ya se me había cerrado y no había tenido energía en ese Y que momento. no hubo energía todo este tiempo, como mes y medio para no enviarlo. No, pero es que como ya no había tiempo, igual no Ah, consideré. ok. Listo, entiendo. A ver, asistencias. A ver, Benítez, Presente, ingeniero, buenos días. Correa, Correa presente, Inge, buenos días. Penosa, La Torre, Presente la torre. Mirabá, Presente, Miraba, ingeniero. Panta, Pérez, Pluas, Presente, presente, señorita, Flor. señorita Pluas. Yo voy a enviar un correo describiendo cada condición de su caso. No puede ser posible que a usted se le dice una cosa y no cumple con nada. Sí, no cumple con nada, señorita.
A usted se le da las facilidades para que haga el envío de sus tareas, se haga el envío de foros, cualquier condición, y usted promete que lo va a enviar en la fecha que es, pero nunca lo ha hecho, nunca. Entonces viene ahora es más, si no hubieran dado una semana más, pero si una nota a usted, yo hubiera subido sus notas todas con cero. Pero yo voy a enviar un correo a dirección de estudio con copia a los que correspondan, explicando su caso, porque con usted ya no se puede. ¿Sí? Torres Márquez, Presente. Torres Quiñones, Presente. Vera Costa. Presente, ingeniero. Los que tienen falta son Panta, pero Panta sí estaba. ¿Qué pasó con Panta? Y Pérez Vera. Ellos tienen falta. ¿Alguna duda, consulta, señores? Una. Bueno, nos vemos en la siguiente clase para empezar con ejercicios. Pasen bien, señores.